Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Una nueva edición de A Contracorriente. Compartimos reflexiones desde hace varios programas con Yanisca Lugo, es educadora popular. Reiteramos el tema además con quien mucho sabe y conoce sobre los movimientos sociales y culturales acá en la región. Es un término que hemos estado definiendo, que hemos avanzado también en conceptos como articulación, identidad y unidad. También desde la colectividad, cómo crear experiencias además que sirvan de aprendizaje en este fenómeno que intentamos hacer desde acá una mirada colectiva, también nosotros, pero muy necesaria al fenómeno de la cultura y en las nuevas generaciones, vinculado al quehacer de los medios de comunicación. Por eso, Yanisca, te doy la bienvenida. Yanisca, reitero, es investigadora también del Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo y también del Centro Martin Luther King. Sí. Y cuando tanto conoces sobre este tema desde la academia, desde la cotidianidad, pues entonces te propongo hoy sobre la mesa el tema de comunicación, de arte, de cultura, el fenómeno vinculado, por supuesto, a la actualidad que debiéramos analizar. Este tema, ¿cómo pudiéramos introducirlo hoy en la edición del programa? Sí, mira, Isabelita, así como se puede ocupar el Estado sin la capacidad de conducir o dirigir la sociedad, porque esa clase que ocupó el Estado no tiene las condiciones de referencia y no tiene un proyecto, una idea de hacia dónde va y no tiene un sujeto organizado que se movilice en función de ese horizonte. Entonces tienes el Estado, pero no diriges la sociedad. Así también se puede ser clase dirigente de un sujeto popular si conviertes el territorio político cotidiano en un territorio de referencia y se constituye eso como ejemplo de hacia dónde ir y por dónde transitar ese camino de la liberación. Entonces el movimiento popular ha buscado en algunas prácticas esa forma de dirigir no en el sentido de orientar o de mandar, sino en el sentido de conducir ese consenso que se va armando y que se va tejiendo, que necesita ampliar el diálogo y la conversación con el conjunto de la sociedad. Eso no se puede hacer sin prácticas de comunicación, sin construir una dimensión como el arte y la cultura dentro de los procesos de formación y sin el trabajo de base abandonado por muchas fuerzas de izquierda en la región, preterido, creyendo que la política se ubica en determinados escenarios y las victorias se codifican desde determinados lugares. Y cuando se abandona el trabajo de base y no se hace la comunicación para dialogar con esa base y no se concibe la cultura como un espacio en disputa permanente con ese sujeto plural que está en la base, lo que sucede es que a mediano plazo se debilita la capacidad, la fuerza popular, que al mismo tiempo que es rebelde ante lo que es incompleto de la realización del proyecto de transformaciones, sacude con iniciativas y con capacidad de propuestas ese proyecto. Se debilita eso y cuando se debilita eso es un cascarón. El Estado queda encerrado, encapsulado y por eso hemos tenido que sufrir golpes de Estado, hemos visto derrotas importantes en los últimos años porque queda aislado de una movilización popular debilitada. El movimiento popular consigue la comunicación, aunque se da y sabe que tiene que impugnar esa comunicación orientada centralizadamente por las grandes tecnologías de la información, que realmente homogeniza y concentra un mensaje que se capilariza en toda la sociedad, sabe que tiene que operar en ese campo, crea al mismo tiempo una comunicación popular en el entendido del encuentro y el diálogo. Un diálogo que no se da con antagónicos, pero sí se tiene que dar con diferentes que portan esa cultura popular, con signos y con símbolos que hay que reconocerse. No se puede ampliar las zonas de la izquierda si no se reconoce el sujeto plural que constituye la izquierda, si no se confía en ese sujeto
popular. Y si no se devela toda esa historia que tiene, y la comunicación popular es ese encuentro, ese diálogo que pronuncia esa palabra entendida como la historia que portamos y que tiene herramientas técnicas también y que hoy hay radios comunitarias, hay procesos de audiovisuales o de generación de contenido a partir de las propias historias de los sujetos que han sido preteridos, marginados, excluidos, y hay una visión, una capacidad de conectar con la referencia del arte, que siempre es un referente para el campo popular, entendiendo el liderazgo de las bases también como referentes de una cultura distinta. O sea, quien dirige un proceso popular es un referente, es un maestro y es un artista. No se puede luchar si tú no tienes una imagen de un mundo distinto y si tú no puedes contar esa imagen con imaginación, con creatividad. Por eso un referente popular, un líder popular, es siempre un artista, en ese sentido de crear, de dibujar el mundo. Y esto podemos hablar, que me mencionabas el concepto comunicación popular, lo poníamos sobre la mesa, estamos abordando hoy precisamente esa relación, comunicación popular, la comunicación de los grandes medios, de los emporios de los medios, pudiéramos decirlo, que me lo mencionabas allí en tu reflexión. Esa relación es un divorcio entre ellos, cómo uno impacta en el otro, cómo verías este fenómeno de la comunicación popular ante esta comunicación que además en las redes sociales muchas veces no se encausa precisamente a la defensa de esos valores, de esa identidad, de esa unidad dentro de esa diversidad de los movimientos populares, por ejemplo, para hacer una valoración de esos dos términos, comunicación popular, sobre todo vinculado a lo que estamos abordando hoy. No, es una pregunta interesante porque nosotros hay un imaginario de que lo popular es lo pequeño, lo popular es lo periférico, lo popular es lo que no se hace del todo bien, porque está del otro lado el profesional, el experto, el masivo, el grande, el de la academia, el que tiene la capacidad de universalizar. Y es muy importante, yo creo, la reflexión sobre cómo propuestas identitarias desde el campo popular, de conexión entre esas narrativas, historias diferentes, tienen la capacidad de hacer síntesis de esa pluralidad y convertirse en universal. Entonces, lo que hace la efectividad hoy de una comunicación popular no es ni el carácter de medio, ni la manera en la que ese medio encuentra para capilarizar en el conjunto de la sociedad, sino es la potencia que tenga la narrativa para hacer síntesis de ese sujeto plural, el sujeto popular. Yo creo que en los últimos años ha habido una idea de que en la diversidad nos hacemos fuertes y que hay que construir la diversidad para reconocernos en el camino que vamos, ¿no? Y es verdad que la diversidad no es una voluntad, es un hecho de la realidad, es un dato de la realidad. El sujeto plural es diverso. El neoliberalismo más lo fracturó todavía más. Entonces es un sujeto diverso y fracturado por esas políticas neoliberales. La tarea de una comunicación popular es también hacer síntesis de esa diversidad, porque en sí misma ella no es beligerante, o sea, por ser diversos no somos solamente por eso capaces de transformar el orden con el que estamos luchando, sino hacemos una síntesis con capacidad de universalizar el mensaje. Eso quiere decir un proyecto en el que ese sujeto plural encuentre su discurso, encuentre su verdad, encuentre sus necesidades, encuentre sus deseos. Eso que digo que es la promesa del proyecto. Una comunicación popular es una comunicación que reconoce esa diversidad en su síntesis. Puede aparecer dentro de un medio grande de comunicación que se comprometa con ese tejido popular y puede darse en una comunidad. Entonces lo popular no es lo pequeño, lo popular no es periférico, lo popular no es lo fragmentado, lo popular no es aquello que está en los bordes de lo que es central. Eso me parece muy importante para reconocer lo que puede generar en términos universales una propuesta popular. Cuando la hegemonía popular es conquistada, aun cuando nunca es completa, como te decía, realmente las transformaciones pueden ser muy profundas, porque ahí está el pueblo creando
no solo, ya te digo, en posiciones disruptivas, sino haciendo esa síntesis entre la rebeldía con lo incompleto y la capacidad de transformación. Eso no se hace solo desde el discurso, ni mucho menos desde un lugar centralizado de producción de ideas que después bajan. Eso se hace con trabajo de base, se hace con la gente, donde la gente vive, porque donde la gente vive se dan las contradicciones del proyecto. Entonces puede ser que un determinado proyecto político encamine políticas públicas con buena intención y esas políticas públicas amplifiquen derechos necesarios para la gente, pero la gente no tiene la interpretación de lo que significa ese derecho en su vida cotidiana. O una conquista inmediata, como puede ser tener de pronto un parque o que algo en la vida se haya resuelto, no se relaciona con el proyecto político, no se politizan determinados asuntos que tienen que ver con una disputa hegemónica. Y eso solo se logra si el proyecto, que quiere decir las ideas con la gente, ese es el proyecto, la idea de un mundo mejor con la gente que lo defiende y que lo crea, no tiene un diálogo permanente con el conjunto de la sociedad, con el deseo de la sociedad y con cómo la sociedad está imaginando que su vida es las causas de lo que le pasan y por dónde su vida podría transitar para un mayor bienestar, porque hoy, ni la gente no lucha para sacrificarse, aunque el sacrificio sea parte de toda lucha. La gente lucha por un bienestar, lucha para sentirse mejor y la conquista tiene que ser eso, la plenitud del ser humano, no entendida como consumo, que es la plenitud del capital, entendida como eficacia de operación política y de integración social y de sentimientos de afecto, de comunidad de afecto y de fraternidad, que es la propuesta que defendemos. Si eso no se verifica en hechos concretos, en el trabajo de base, no hay proyecto. Si eso no se cuenta en una comunicación popular, en diálogo, tampoco se puede hacer universal el proyecto. Entonces, eso quería decir para que no imaginemos que la comunicación popular es solo aquello pequeño que está siempre en resistencia y que no tiene capacidad de disputar la hegemonía. No, tenemos siempre que proponernos la disputa de la hegemonía. Y me hablabas de casos concretos y de escenarios que en los últimos años vemos y observamos a partir de este fenómeno de comunicación popular, de que también los artistas son referentes, por supuesto, en este ámbito y en estos escenarios, de cuánto valor tienen desde su posición quizás como portavoces de la cultura, si son o no considerados así, y cómo valoras este fenómeno. Entonces, por ejemplo, escenarios como Argentina, pudiéramos valorar el caso. No, Argentina o Brasil o Cuba. Cuando nosotros logramos que Silvio Rodríguez, Sara González, Pablo Milanés se pongan en un escenario y sienten que cantarle a la revolución, cantarle a Cuba, o Chico Buarque, como recientemente en Brasil en una movilización contra Bolsonaro, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil se unen a cantar en una movilización popular en Río de Janeiro y en varias ciudades de Brasil. Tú te das cuenta de que se da una magia en el encuentro entre esos símbolos, que al final la cultura es la producción simbólica de la realidad, de una forma de entender el mundo de otro modo. Cuando se da ese encuentro entre el referente cultural y el pueblo, se produce el encantamiento que generalmente amplía las condiciones para esa disputa por la hegemonía. Estamos juntos, un sujeto diverso, un sujeto que viene desde diferentes lugares luchando por un proyecto, y en un determinado momento eso toma carácter universal. Carácter universal en el sentido de encuentro masivo en el que todos nos podemos identificar. Sentimos que ahí tenemos un lugar común. Ese hecho que es maravilloso, que es un misterio. Cómo se controla la subjetividad es un misterio. Y tiene que ver con cómo se conectan las emociones, los deseos, los sueños. La conciencia es importantísima, hay que formar la conciencia crítica ante los fenómenos. De eso podemos hablar después. Pero la subjetividad es algo más complejo que la conciencia. Y tiene que ver con cómo se tejen en la vida de una persona sus deseos, sus sueños, y ese rumor que hace que gente que ni se conoce se sienta conectada a un momento de belleza. Y en ese canto está toda
todo ese proceso de resistencia, que a veces es mucho más potente una canción que un discurso. Y por supuesto muy relacionado con esas pautas que hemos estado abordando, de las ideas que serían clave como parte de este tema, donde reitero, comunicación, relación arte y cultura, referentes, artistas como referentes populares en la región. ¿Qué ideas serían clave entonces para cerrar este espacio donde hemos estado también conversando y reflexionando, por supuesto, sobre la cultura en su sentido más amplio? Yanisca. Sí, yo creo que son claves y ojalá se pueda profundizar en estos temas, los aportes del movimiento popular en entender la comunidad como un territorio político, la participación como expresión del poder popular, el trabajo como la creación de nuevas fuentes de sentido de vida, la comunicación como la referencia ética fundamental y la educación como un proceso de liberación en sí mismo. Yo creo que esas son ideas que son importantes. Nos llevamos tu reflexión, nos llevamos entonces el debate, hemos aprendido juntas desde este debate compartido que además por supuesto enriquece tanto. Te agradezco nuevamente, Gracias a ti. Le agradezco también su sintonía y continuamos en nuevas emisiones.